Hoy vamos a conversar un poco sobre la carta a los Filipenses, una carta como varias que Pablo escribió estando en prisión y que tiene tres temas bastante importantes de los que intentaré sacar algunas lecciones, pero que va a resultar para nosotros edificante. El primer tema es el gozo. Pablo, de las 29 veces que usa tanto el verbo como el adjetivo del gozo en sus cartas, aquí lo usa casi 9 veces podría decir, y es impresionante porque trata de ayudarnos a comprender que en el Señor, a pesar de las circunstancias, podemos tener gozo. El segundo tema es la humildad y va a presentar el máximo ejemplo de humildad. Y el tercer tema que repite bastante Pablo acá es el tema de la fe y cuán importante para hacer frente a los desafíos de la vida. Por eso, hoy vamos a extraer 7 lecciones de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y la primera es que Dios siempre termina lo que comienza. En el saludo que hace Filipenses, en la introducción, él da gracias a Dios por los creyentes. Y dando gracias a Dios por los creyentes, en el verso 6 del capítulo 1 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay muchos temas acá, pero quiero destacar 2 rápidamente. Primero, que Pablo está seguro que es Dios el que obra en la vida de todo aquel que se entrega a Él. Como esto es así, Pablo dice, Dios se va a encargar de nosotros hasta que llegue el momento en que Cristo aparezca por segunda vez, el día de Jesucristo. Mientras tanto, y este es el segundo tema, Dios se encargará de perfeccionarnos. Y este tema es importante porque a lo largo de la historia el tema de la perfección lamentablemente ha confundido a muchos cristianos. Piensan que Dios está esperando alguna especie de esfuerzo sobrehumano. Y lo que Pablo deja claro es que nosotros solos no podemos, por nuestra cuenta, vivir a la altura del llamado de Dios. Pero cuando Jesús habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, Dios puede perfeccionar nuestra vida. ¿En base a qué? ¿Con base en qué hace esto Dios? Lo hace con base en su palabra. Es decir, su palabra guía qué es lo que significa vivir en la perfección. Pablo va a tocar también este tema de la perfección aquí en Filipenses, que sería quizás un cuarto tema bastante recurrente en esta carta. La segunda lección que encontramos en esta carta la voy a esbozar con una pregunta. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Miren lo que dice el capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Importa lo que hay en el corazón a la hora de hacer cosas. Podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué nos motiva? Esa es la gran pregunta. Y Pablo dice, no hagan nada por rivalidad o por vanidad. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para ganarle al otro? ¿Para demostrar que yo sí puedo más que el otro? ¿O por vanidad para demostrar que sin mí las cosas se caen en la familia, en la iglesia, en la empresa? Mucha gente piensa que el universo entero gira en derredor de él y dicen, bueno, es que si yo no estuviera aquí, todo esto se vendría abajo. Y Pablo está diciendo, ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que está dentro de ti, en esos motivos, porque lo que nos motiva importa. Y luego él dice, consideremos a los demás como superiores. E incluso dice, no busquen su propio beneficio, sino el de los demás. Y esto es un llamado para nosotros, porque esto es contracultural. Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo que quiere que vivamos en una atmósfera diferente de la del mundo. En el mundo hay rivalidad, en el mundo hay vanidad, en el mundo hay envidias, pero no debería ser así en el pueblo de Dios y no debería ser así en el corazón de un hijo de Dios. Y para que esto quede claro, Pablo nos va a dar el máximo ejemplo. Y esa es la tercera lección que encontramos en Filipenses. Cuando imitamos a Jesús, estamos dispuestos a ser humildes. No hay otro camino.
Y desde el verso 5, siempre del capítulo 2, hasta el verso 8 voy a leer, Pablo está cantando un himno hacia la humildad personificada en Jesús. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquellos que decimos que seguimos a Jesús, aquí tenemos el ejemplo de lo que significa realmente seguirle. Jesús no se aferró a su posición. Siendo Dios, pudo haber dicho: los seres humanos pecaron, abandonaron la ley de Dios, abandonaron la lealtad a Dios, entonces que paguen. Pero no, la deidad entera entró en acción para redimirnos. Y la mayor manifestación de humildad en la deidad se dio cuando Jesús decidió entregarse a sí mismo para poder redimir nuestras vidas. Él, que no tenía por qué hacerlo, que estaba en su trono, decidió levantarse de su trono para venir a este mundo que estaba contaminado por el pecado. Si eso no es humildad, no sé qué sea. Satanás ha tratado de meter en la cabeza de la gente la idea de que Dios es un ser alejado de nosotros, que no va a tener contacto. Y cuando no ha logrado solamente eso, también ha hecho creer que no existe Dios. Porque muchos se preguntan, ¿cómo es posible que en un mundo como el nuestro pueda existir Dios si hay tanto dolor, si hay tanto sufrimiento? Pero se olvidan que Dios mismo un día decidió tomar la forma humana para venir a este planeta y habitar entre nosotros y mostrarnos que nuestra vida puede ser diferente. Y vino a servir y para mostrar de esa manera que podemos vivir en una atmósfera diferente. Así que si somos seguidores de Jesús, deberíamos exactamente hacer lo que Jesús hizo. No aferrarnos a nuestro ego, no aferrarnos a nuestras posiciones y estar dispuestos a servir a los demás. Y eso me lleva a la cuarta lección. Hagamos la parte que nos corresponde. Si bien es cierto, en la primera lección mencioné que Dios es el que hace todo, porque así lo dice Pablo, es el que va a terminar la obra que Él ha comenzado en nosotros, siempre hay algo que hacer. Esto no le agrega nada a la salvación, porque no debemos hacer las cosas para salvarnos. Más bien, mira lo que dice el verso 12 y 13 del capítulo 2 de Filipenses. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto habla de la conversión que experimentamos en Jesús. Si en Jesús hemos sido convertidos, entonces nuestro corazón cambia. Él cambia nuestro corazón. Produce en nosotros los deseos de obedecerle, obedecer su palabra, y también nos da la voluntad para obedecer. Es decir, produce el querer como el hacer. Esto no puede ser el resultado de una naturaleza humana corrompida. Este es el milagro que Dios hace cuando le entregamos la vida a Él, cuando le entregamos el corazón a Él. Por eso es tan importante que en esta parte no confundamos y no pensemos que estamos hablando de cómo nos salvamos. No, estamos hablando de cómo vive una persona que ha sido salvada por Jesús. Porque una persona salvada está transformada o está siendo transformada, si quiero ser preciso con el texto, mientras avanzamos hacia el día del Señor Jesucristo, cuando Él termine por completo la obra que ha iniciado en nuestras vidas. Por eso aquí quisiera decir algo más. No te autocastigues. Es verdad que a veces fallamos. Le fallamos a Dios, le fallamos a nuestros amigos, le fallamos a nuestras familias, nos fallamos a nosotros mismos porque estamos en una lucha constante. No quiere decir que debemos relajarnos, pero sí debemos aprender a confiar que Dios puede ayudarnos a crecer paso a paso. No te autocastigues. Más bien,
Si has fallado hoy, levántate una vez más y trata de avanzar un paso más. La vida cristiana es así, es un paso a la vez, un día a la vez. Eso me lleva a la quinta lección. Recordemos de dónde es nuestra ciudadanía. En el capítulo 3, de hecho, Pablo habla un poco más sobre este tema de la perfección, pero me gusta que hacia el final del capítulo, Pablo pone el foco donde debemos ponerlo nosotros. En el verso 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten, en este texto Pablo dice, no pongamos nuestra vista en este mundo, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas. Miremos hacia el cielo, ahí está nuestra ciudadanía, pero no olvidemos que vamos a estar allí por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. No lo hemos ganado nosotros, no lo podemos ganar nosotros. Más atrás Pablo habla sobre esto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en el verso 15 dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, ¿no es perfecto o es perfecto? Pablo está hablando de ese proceso que mencionamos en el capítulo 1, verso 6, que mencionamos en el capítulo 2, verso 13, Dios trabajando en nuestra vida, mientras nosotros le permitimos que obre de tal manera que nuestro testimonio demuestra que estamos siendo transformados día a día. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos y no queremos vivir ya como ciudadanos de esta tierra. Ahora, con la ayuda de Dios, queremos comenzar a vivir como ciudadanos de ese lugar especial que Dios ha preparado. Claro, cuando digo no ciudadanos de esta tierra, me refiero en este mundo con estas condiciones, porque la Biblia enseña que finalmente este planeta será la morada de los justos por la eternidad. Pero queremos vivir en esa atmósfera, y para lograrlo, Cristo es el único que puede hacerlo. Y Pablo dice, enfoquen eso, en Jesús, la seguridad que tenemos en Jesús para poder vivir en esa atmósfera santa. Pero alguien me dirá, sí, pero está bien, se oye bonito eso, se oye bonito, sí, vivir en otra atmósfera, recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero ¿qué pasa con los problemas? ¿Qué pasa con el hecho de que hoy tal vez voy a mi cama sin tener que comer, voy a mi cama enfermo, o voy a mi cama sabiendo que del otro lado del mundo hay una guerra, o que están enfrentándose muchas personas, muchos niños al sufrimiento y al dolor? ¿Y dónde está Dios ahí? Eso me lleva a la sexta lección. Toda angustia que tengamos, llevémosela al Señor. En el capítulo 4, Pablo reconoce que estamos enfrentando estos problemas reales de esta vida. En este mundo hay cosas que no son las ideales, porque no es el mundo ideal de Dios. Este es el mundo manchado por el pecado. Y Pablo, en el capítulo 4, verso 6, dice así, por nada estéis angustiados. Alguno podría decir, bueno, Pablo quizás vivía en otra dimensión. No, Pablo estaba encarcelado. Pablo está en la cárcel y está escribiendo, no se angustien por nada. Pero, ¿cómo logró Pablo evitar la angustia? Ahí lo dice el texto. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, todo lo que está aquí, Pablo dice, mira, si vamos a vivir en este mundo con la vista puesta en el reino de los cielos, de donde Jesús vendrá para salvarnos, es verdad que vamos a enfrentar problemas, pero estos problemas llevémoselos a aquel que puede darnos paz, que es el siguiente texto que ya leeré. Pero llevémoselos a Él. Dios no se va a enojar porque tú le digas, Señor, mira, este día me siento fatal, no quería ni siquiera orar, pero aquí estoy cumpliendo con el deber. Dios no se va a enojar, Dios es mucho más grande que eso. Dios no se va a enojar porque un día tú dices, mira Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y le reclames lo que le reclames. Más bien, Dios espera que todo lo que te angustie se lo lleves a Él. Por eso ahí dice el texto, que todas nuestras angustias sean conocidas por Dios a través de la oración, que se las llevemos. Y que lo podamos hacer con la actitud, y aquí esta parte es importante, de saber que Dios puede y quiere cuidarnos. Y por lo tanto,
podemos dar gracias por eso. ¿Cuál será el resultado? Lo dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque la angustia es un problema del pensamiento. Son todas esas cosas que estamos rumiando, literalmente esa es la palabra que aplica acá, que estamos rumiando y que no dejamos que nuestra mente descanse de ellas. Si es un problema en el trabajo, si es un problema en la familia, si es un problema de salud personal, y ahí le estamos dando vuelta. No quiere decir que no vamos a tomar acciones, hay que tomar acciones para ir al médico, ir al consejero, ir al terapeuta, pero recuerda que lo primero que hay que hacer es contarle nuestra angustia a Dios. Se ha estudiado que aquellos que practican la oración, y esto puedes investigarlo, aquellos que practican la oración experimentan mejoría en su estado de ánimo, en su estado de salud, tanto física como emocional, en su paz mental, porque reconocen que a pesar de que no pueden controlar las circunstancias, hay alguien que está con ellos, que puede fortalecerlos en medio de las circunstancias que están enfrentando. Por eso, aunque vivimos en un mundo que no es el ideal, nuestra actitud puede ser la ideal. Es decir, podemos rendirle a Dios nuestras angustias y a cambio Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto me lleva justamente a la última lección de Filipenses. Todo lo podemos en Cristo. Pero cuidado, yo quiero que veamos bien este pasaje en su contexto. Este texto no habla de planes futuros. Este texto no habla de motivación. Claro, nos gusta usarla y no digo que esté mal usarla. Cuando estamos emprendiendo algo siempre decimos, bueno, vamos adelante porque todo lo puedo en Cristo. Sí, es correcto que podamos decirlo así. Es una bonita frase motivacional, pero Pablo no está hablando en ese sentido. ¿Cómo sabemos que no está hablando en ese sentido? Mira el capítulo 4, verso 11 en adelante. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ahora notas lo que está diciendo Pablo? Con estas palabras Pablo está diciendo de nuevo, no estamos en el mundo ideal de Dios, pero podemos enfrentar cualquier circunstancia porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos tocó una buena situación, todo lo puedo en Cristo. Nos tocó una mala situación, todo lo puedo en Cristo. Nota, eso es lo que está diciendo Pablo. En el devenir de la vida, siempre debemos confiar que en Jesús podemos enfrentar cualquier cosa. Como dije, no estoy diciendo que no se pueda usar como motivación, como frase motivacional, pero el sentido de Pablo tiene que ver con el hecho de que si me toca enfrentar escasez, si me toca la bendición de la abundancia, en cualquiera de los casos, puedo realmente enfrentarlo con seguridad, porque la abundancia es una tentación tan grande como la escasez, incluso puede ser que más grande, porque aquel que tiene mucho puede llegar a creer que ya no necesita nada más. Es entonces donde necesita estas palabras de Pablo, que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Es decir, si Dios me dio abundancia, puedo vivir una vida como Cristo quiere con esa abundancia. Si en este momento estoy pasando por escasez, pues también todo lo puedo en Cristo, puedo enfrentar esa escasez. Pero además, y yo quiero terminar con esto Pablo nos está diciendo que a veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal. No debemos desesperar. No debemos desesperar por la situación que estemos enfrentando. Así es la vida. Días buenos, días malos. Pero en todo, Dios puede fortalecernos. Esta carta tiene mucho que decirnos, muchísimo más. Es más, aquí habla sobre mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan en Cristo Jesús. Así que siempre recuerda, Dios quiere que tú confíes en Él y que a pesar de todo no pierdas el gozo de la salvación. Que el gozo esté allí en tu corazón, no como el resultado de las situaciones que te rodean, sino
como el resultado de confiar en Él, y que mientras vivimos en este mundo podamos cada día, cada momento que de nuestra vida, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió con gozo, su humildad la vivió con gozo, entregó su vida con el gozo puesto delante de Él, dirá el autor de Hebreos más adelante, pensando en lo que lograría en nuestro favor. Por eso es nuestro modelo. Que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca de tal manera que la vida del Señor Jesucristo pueda llenarnos y podamos vivir en otra atmósfera, como lo he mencionado en este vídeo. Si este vídeo te ha gustado, por favor dale un buen like. Me ayudaría mucho y harías que llegue a más personas. Compártelo con todo el mundo y por favor comenta si tienes algunas lecciones más que tú has aprendido. Será un gusto poder leerte. Nos vemos en el próximo video.